Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, apreciadas y apreciados televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Alternativas a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. Vamos a recordar que estamos completamente en vivo, así que puede interactuar con todos nosotros a través de una vez se lo digo, 0414-272-5476 vía texto. En el generador de caracteres, durante el desarrollo de este programa, nuestro director, el señor Antonio Abrantes, pues nos los va a colocar en la parte posterior. Hoy hemos dedicado el espacio a otra problemática que puede existir en muchos hogares venezolanos, hogares y en el sistema general de la propiedad horizontal. Hoy vamos a hablar sobre los condominios en Venezuela. Es la segunda edición de este espacio, Los condominios en Venezuela, pues hace exactamente un año hicimos un programa con nuestra igual invitada este día de hoy, la licenciada Maritza Arduini, que está con nosotros acá presente. Gracias, Maritza, por estar con nosotros acá en Alternativa. Igual, gracias a ustedes por nuevamente invitarme y también celebrar el Día de las Brujas. Hoy es Halloween. Ah, hoy es Halloween, ¿sí? Halloween. Ah, pero no trajiste la escoba, ¿no? No traje la escoba. Okay. Bien, la situación de los condominios en Venezuela se está nuevamente tornando un poquito áspera. Hay situaciones álgidas con respecto a los aumentos desmesurados de todos los insumos que devienen de proveedores y de servicios en cada uno de esos edificios. Y eso hace que, en consecuencia y de manera proporcionalmente directa, aumenten los recibos de condominio. Es decir, esos recibos que de manera discriminada a usted, querida amiga que habita en un edificio, o en un centro comercial, en un local, les llega todos los meses. Y entonces, con ocasión a la alícuota de porcentaje sobre derechos y cargas comunes, de conformidad con el metraje que tiene su inmueble, usted le va a llegar ese porcentual sobre las cargas. Y se está dando cuenta de que cada mes puede aumentar inclusive hasta un 50%, hasta un 60%. Bueno, conozco un caso de que está aumentando un 1000%, porque no se sabe a grosa manera si es una cuota especial o es un recibo condominial, porque eso hay que saberlo determinar conforme al régimen especial venezolano, donde se conforma, donde se estipulan todas estas normativas en la ley de propiedad horizontal. Entonces lo dedicamos a esto porque estamos viendo mucha morosidad. Aunque el programa de hoy, hablaba con Marisa en los preliminares, queremos hablar, es la segunda edición, el condominio me llegó muy caro, ¿cómo hago? Parte 2 y mucho más, porque hay más problemas que deben dilucidarse, buscar la solución. Vamos a definir algunos conceptos, vamos a llevarles a ustedes algunas alternativas de soluciones, porque nosotros, queridas y queridos amigos vecinos de propiedad horizontal y de edificios que están en los Altos Mirandinos, nosotros entendemos que usted se indigna cada vez que le llega un recibo de condominio. Y todo esto es una estructura. Entonces vamos a dialogar con una persona que tiene una vastísima experiencia, creo que más de 30 años en materia de condominio. Maritza Arduini estudió en la administración en la Universidad de Frosinone, ¿verdad?, en Italia, y llegó nuevamente donde nació, pues, porque ella es de Los Teques, llegó a Los Teques hace 30 años y se ha dedicado a el manejo administrativo o a la administración de las propiedades horizontales de edificios, muchos de ellos más que todo en Los Alias, pero tienen todos los Altos Mirandinos, a través de su empresa que se llama Grupo Amazona. Amazona Grupo Inmobiliario. Amazona Grupo Inmobiliario. Gracias, Marisa, por estar aquí. Igualmente, Orlando. Bueno, de verdad que vivir ahora en condominio es como decir, ¿sobrevivimos o no sobrevivimos? Hay que ponerse de acuerdo con los gastos entre juntas de condominio y administradores, que eso es lo que más repercuta en los gastos. No, hay que saberse orientar, hay que buscar la manera de cómo o qué hacer antes de que cargues algo a un recibo de condominio. Programar gastos, no que de buenas a primeras, hoy vamos a cambiar la bomba, vamos a cargar 7 millones de bolívares, algo por decir. Sí. Y entonces viene y se repercute más en el recibo de condominio y todo el mundo queda así como que, ups, ¿qué pasó aquí? Claro, lo que pasa es que los insumos son sumamente costosos. Sumamente costosos.
Entonces los mantenimientos es muy importante. El mantenimiento hace que se mantengan los equipos en buena forma, no dejarlos abandonar. Sí, pues ahí tenemos otro problema. Claro. Si los mantenemos y hacemos los gastos comunes, indignan a los vecinos porque obviamente el recibo es más caro. Pero si dejamos pasar el entonces tiempo, nos va a costar más. Claro, el condominio es más costoso porque las reparaciones son mayores, pues. Ahora, yo quiero que expliquemos a nuestros televidentes cómo es la estructura, es decir, cómo actúa una administradora. ¿Una administradora actúa directamente de la Junta de Condominio o actúa directamente de una asamblea de copropietarios? Y vamos a hacer esta diferenciación para que vamos a aclarar discriminadamente cuáles son los conceptos para entendernos mejor el tema. Normalmente una administradora debe regirse bajo lo que dice la ley de propiedad horizontal, ¿ok? Es ser un poquito ecuánime en lo que son los gastos, porque la administradora tiene que ir sobre los gastos comunes del edificio. ¿Qué viene a ser la Junta de Condominio? La Junta de Condominio son los que se encargan de ver cuál es la problemática que tiene el edificio. Preguntar a la gente cuáles son las prioridades en caso que haya varias cosas que arreglar. Y de esas prioridades empezar a trabajar con el administrador sobre las cuotas a cobrar en los recibos de condominio mediante una asamblea. Claro, el administrador no puede actuar per se, siempre autorizado debidamente. Siempre autorizado y con soporte. Claro. ¿Qué pasa en algunas veces? Que X compañía es amigo de alguien o X compañía es amigo del otro, entonces en conjunto hacen algo que ilegal y no queda bien en una administradora, pues. Claro, ¿y cuáles son esas fases ilegales que mencionas, Marisa? Mira, fases ilegales, puede ser que el mismo administrador tenga alguna compañía que haga X trabajo, entonces en conchupancia con la Junta de Condominio, vamos a compartir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y sucede eso que la Junta de Condominio? Porque yo veo que la Junta de Condominio generalmente son personas muy dedicadas a algo que de verdad lo hacen por el interés colectivo. Bueno, hay un caso ahorita aquí en San Antonio sobre un grupo, un conjunto residencial donde el administrador dejó que este grupo, en las 3 torres, pues son 3 torres, se separen, cambien una alícuota y empiezan a reparar cosas de un lado y de otro. Hasta las parcelas las separaron cuando es un conjunto residencial. Perfecto. Y ahí hay parte culpa del administrador, y conchupancia con la Junta de Condominio. Porque eso es una unidad indivisible y tiene un solo... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa que empiezan a arreglar cosas, ¿no? En esta torre, como tiene la parcela más grande, vamos a cobrar X cantidad de bolívares, en la otra parcela vamos a cobrar menos porque es más pequeña. Y no debería de ser, porque es un conjunto residencial. No sé si me explico. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay parte de culpa del administrador, como parte de culpa también de la Junta de Condominio, que deja hacer lo que diga el administrador, que no debería de ser. Claro, es decir, vamos está incumpliendo sobre un documento de condominio. Sí, lo que es soberano, la asamblea de propietarios legítimamente constituida, es decir, con el quórum necesario, conforme no solamente a la ley de propiedad horizontal, sino al documento de condominio de cada edificio, nos va a determinar cómo se legaliza por una asamblea, y esa asamblea es soberana, sus decisiones son de carácter soberano y es la asamblea quien manda y autoriza a la junta de condominio, que son esos integrantes impares que según el documento de condominio usted ve en su edificio, y a su vez estos son los que autorizan al administrador. Nos escribe el colega Henry Molina, hermano Orlando de Henry Molina, lo que sucede es que la gente es apática a pertenecer a las juntas de condominio. Tiene toda la razón del mundo. Sí, porque la gente lo que hace es criticar a la junta. Exactamente, también es parte de eso. Claro que sí. Bueno, estamos acá entonces conversando con nuestra amiga Marixa Arduini. Marixa, pero comúnmente el llamado a las asambleas, que yo no solamente veo, como dice Henry, que dice que la gente es apática a pertenecer a la junta de condominio, y siempre son los mismos. La gente es cómoda. Hay una propuesta de que todos participen en la junta y no descargarle todo el trabajo a pocos. Salud, tiene toda la razón. Eso es verdad. Porque nadie quiere pertenecer a la junta, pero a todo el mundo le gusta señalar a la junta de condominio. O sea que había una reforma sobre la ley de propiedad horizontal, no sé en qué quedaría esa parte en la asamblea. Sí, sé que en varias oportunidades en las leyes habilitantes, el expresidente Chávez tenía un proyecto, quería proponer un cambio en la ley de propiedad horizontal. Luego en la segunda sección de las leyes habilitantes también se propuso, pero le dieron privilegios a otras materias. Claro. A veces me pregunto, ¿no? Y yo ese tema siempre lo he conversado con el colega Henry, que es un especialista
en los alias, pues, en materia inquilinaria, en materia de condominio, excelente. Yo digo, será necesaria una implementación de una nueva ley de propiedad horizontal, porque yo la veo bien, porque ella nace y se desarrolla bajo el principio de que el derecho de cada quien termina donde comienza el de los demás. Es así, es un principio que está en el incentivo de la ley de propiedad horizontal. Bueno, nosotros vamos a cumplir unos mensajes comerciales de esta televisora y continuamos hablando luego de estos mensajes. Adelante, Silvio Antonio. Bien, y continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy tenemos el tema sobre los condominios, la problemática integral de los condominios, que no solamente ahora es la morosidad, sino es mucho más allá, como nos dice nuestra invitada, la licenciada Marixa Arduini. Yo considero que, Marixa, los condominios siempre han tenido problemas, ¿verdad? Que siempre se ha hablado, se ha criticado esta ley de propiedad horizontal, pero yo creo que es una ley, el legislador fue muy sabio, porque da derechos y obligaciones a todos, ¿verdad? Inclusive es sabia en el sentido de que los recibos condominiales gozan de carácter ejecutivo, pueden ser procesados por un procedimiento inyuntorio que van directamente, lo único que deben demostrar es el recibo de condominio. Le dieron al recibo de condominio un título ejecutivo. Como no muchas legislaciones en el mundo, nosotros tenemos esta ley especial que le da esa atribución, sumado pues vinculado con las normas del Código de Procedimiento Civil. Pero a todas estas nos vemos ahora desarrollado aún más este problema, más enfatizado, no solamente porque además de eso del 2011 hay una resolución de la Sala Constitucional y luego viene un decreto ley sobre la prohibición de desalojos arbitrarios, y ahí entramos en el tema de los conserjes, porque el conserje, además de prestar un servicio, ¿verdad? Según la misma ley de propiedad horizontal, le damos a la conserjería un espacio habilitado que, si en una propiedad horizontal no está establecido el espacio para conserje, yo creo que hoy por hoy no le dan la habitabilidad, pues eso ya es una materia de registro. Entonces le dan la habitación al conserje, el conserje, bueno, no desarrolla a cabalidad pues su trabajo, además de gozar una estabilidad sui generis, una estabilidad laboral, pues se resuelve en asamblea sustituir al conserje. Pues entonces, el punto de vista laboral puede ser que se llegue a un arreglo con el conserje, ¿verdad? Un arreglo que siempre es indemnizativo, pero después nos queda otro tipo de problema, que es el problema de la habitación, que muchas veces el Ministerio del Proceso Social del Trabajo ha interferido y levantó un acta a un semestre, a unos meses, pero no es algo conjetural, no es algo determinante. ¿Has tenido problemas con conserjería? No, sí, como no. Hay un caso, por cierto, aquí en los Altos Mirandinos, donde el conserje para sacarlo tuvo más de 3 años. No, pero yo conozco muchos casos de más de 3 años. En este edificio, pues, que yo conozco, 3 años, aunque lo hayan indemnizado, se amparó con un sindicato y cuestión, bueno, total que después de 3 años de angustia y de cuestión, sacan al conserje y la Junta de Condominio y la Asamblea decide vender el apartamento de la conserje, cosa que tampoco se puede. No, pero eso no es una unidad vendible. Y contrataron, para sustituir el cargo de la conserje, contratan empresas. Empresas de mantenimiento que hacen jardines, que limpian el edificio, que vienen a tal hora y recogen la basura, y entonces quitan ese peso laboral de la residencia. Eso sucedió aquí en los Altos Mirandinos. Ahora hay muchos casos. Muchos casos en los Altos Mirandinos, donde, bueno, a la larga pues llega un arreglo que exhibe cantidad de dinero importante, y obviamente eso va directamente a la Junta, a los recibos condominiales, porque es que el fondo de reserva no es para eso. Y después tocamos lo que es el tema de los fondos de reserva, porque estamos hablando de los preliminares, tantos temas que hay con materia de condominio, además de que todos los insumos, todo se ha prácticamente dolarizado, aquel innombrable, y entonces, y obviamente eso directamente proporciona los gastos, lo que nos llega, que nos sorprende todos los meses. Dios mío, pero ¿cómo es posible que todos los meses nos aumenta el condominio? Entonces, nos vemos también bajo la vicisitud de que hay cuotas especiales. Para todo ahorita hay cuotas especiales. Aquí en los Altos Mirandinos sucedió algo cuando hubo todos estos 4 meses de protestas en marcha. Se dañaron muchas áreas comunes de varios edificios, principalmente los Noteques y en el municipio de Los Alias, los edificios que están en la perimetral. Todas esas rupturas de ascensores, de puertas principales, de vidrio, no vamos a decir quién lo destruyó, hubo destrucción de propiedad privada,
Claro, eso repercutió directamente en Al los recibos de recibo de condominio. condominio. ¿Tienes algún caso? Bueno, hay varios casos. Lo que pasa es que a quién le das la culpa, es como tú dices, todo cae en el recibo de condominio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a ver el recibo, te cobran un 10% un fondo de reserva, que cuando vas a ver nunca lo tienes, porque está en la morosidad. Ah, eso me refería, pero ¿entiendes? hacen Entonces, cuotas después especiales. hacen cuotas especiales para arreglar algo y nunca cubre, Vamos. nunca te da la base para llegar a arreglar ciertas y determinadas El cosas. mantenimiento del fondo de reserva que está en la ley de propiedad horizontal y está en su recibo de condominio. Usted, el recibo y además el documento de condominio. El que vive en un edificio debería revisar su documento de condominio para poder ser transparente y justo y con criterio al momento de hacer una exigencia o tomar un derecho. Ahora, ¿qué sucede? En el recibo de condominio hay una cuota que dice mantenimiento del fondo de reserva. O sea, ¿Para qué está hecho el fondo de reserva? El fondo de reserva normalmente está para casos de emergencia. Tú cobras un 10%, que es lo que te dice la ley de propiedad horizontal, lo pones en una cuenta aparte, ¿verdad? Y con ese fondo, en caso de emergencia de algo de que Generalmente es una cuenta aparte de la que se maneja de la los que se recibos. maneja en Sí. las cuentas ordinarias. Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Pero nadie lo hace. Ya no hay fondo de Ya reserva. ninguna administradora te ampara con el fondo de reserva, sino lo ponen todo en un mismo pote y no hacen los apartados. Claro, ahí está Entonces, el detalle. claro, está el detalle de que aparte que te están cobrando un 10% fondo de reserva, te cobran aparte una cuota extra para arreglar X cosas. Entonces tienes doble cobro. Porque ¿para qué tienes un fondo de reserva ya apartado? Si Claro. igualito me vas a cobrar una cuota extra. Sí, por esto ¿Entiendes? todo es cuota extra. Todo es cuota extra. Entonces, ¿a qué viene el 10% del fondo? Claro, ahí Para mantener a la morosidad, porque para eso es que sirve. yo Los considero que ahí se está administradores, violando la ahí ley. se está violando la ley. Y tú por completo. ¿qué haces tú en esos casos como En esos administradora? casos, tú como administrador, ¿qué haces tú? Cada cobranza que tú tienes, aparta tu fondo de reserva que hayas cobrado. ¿Cuál es el consejo que le das ahorita a nuestros televidentes que forman parte de una junta de condominio con respecto nada. al fondo de reserva, por lo que significa el fondo de reserva? El control lo tienes la junta de condominio. ¿Ok? ¿Qué debe hacer la junta de condominio con su administrador? Cada cobranza que haga, mira, se cobró tanto, el 10% es del fondo. Aunque no sean recibos nuevos, pero igual tú estás cobrando un fondo de reserva. Claro. Y la morosidad vieja, o sea, si cobras algún moroso que tenga X cantidad de años, todo eso es fondo de reserva, porque eso ya es un gasto consumido. O sea, no lo puedes usar para beneficio de lo que estás cobrando en el momento. ¿Y un copropietario que no está en la junta de condominio podrá hacer exigencias sobre el fondo de reserva? Sí, cómo no. ¿Has tenido esos casos? Sí puede. Y si el fondo de reserva no es bien manejado, porque tú me sigues cobrando cuotas y cuotas y cuotas extra, yo al vender un apartamento yo te puedo exigir que me reverses y me pagues mi 10% del fondo de reserva que no has utilizado. Claro que sí. ¿Entiendes? Es algo muy delicado. Es manejar el delicado, dinero. es delicado. Sí, el erario público, pero del colectivo del edificio. Exactamente. Sí. Sí Bueno, se vamos a puede. recordar que puedes interactuar, estamos completamente en vivo, a través del 0414-272-5476. Nuestro director, el señor Antonio, lo va a colocar en la parte posterior, en el generador de caracteres, para que interactúes, para que traigas a colación esa inquietud que tienes en tu edificio. Porque yo sé que hay muchas inquietudes. Marixa, un mensaje a Pedro, a Juan, ahí hay imágenes de diferentes edificios de los Altos Mirandinos. Así que si ustedes se han identificado con alguno de esos, mire, este es El Paso, esa urbanización El Paso, aquí también creo que esto es... El Imola. El Imola, creo que es el Imola. Sí, yo creo que es en el sector Huequipuro. Ese sí no sé. Estos edificios nuevos de la Misión Vivienda también, ellos no se manejan por la ley de propiedad horizontal, por cierto, ¿no? Que vamos a hablar Pero de ellos eso, sí. en algún aspecto ellos se están organizando para tener juntas de condominio y mantener sus Claro, pues, propiedades. por ejemplo, en ese caso ahí vemos una asamblea de junta de condominio, de una asamblea de propietarios, pues que tuvieron una maciza intervención. Por eso yo ubiqué esta foto, ¿no? Para que nos demostraras, para que tú nos manifestaras también cuál es la importancia de acudir a las asambleas de propietarios. Inclusive hay más imágenes, ahí está reunido, por ejemplo, una junta de condominio tomando decisiones. Es determinante el documento, tu documento de propiedad, ahí en tu documento se va a identificar tu documento de condominio. No compres sin de verdad obtener una visión exacta del documento de condominio. Bueno, y ahí todos manos a la obra, pues todo con
Y esto es la parte de la morosidad, ¿cómo hago, no? Con la morosidad, Sí. La morosidad es grave. Claro que sí. ¿Cómo La hacemos, morosidad Maritza? es grave, porque han habido casos Ajá. de, tú mismo lo has dicho en Nacional sobre la morosidad, que Sí. ha habido agresiones entre los propietarios que Sí. están al día contra los morosos. Sí, por ahí tenemos la Lógico. imagen también, no sé si el señor Antonio la puede ubicar. Entonces, a cualquiera molesta que alguien esté al día, tenga que Sí. montarse en el ascensor con un moroso que viva en un Claro. piso alto y yo tenga que vivir en un piso bajo X o lo que sea. O Claro. sea, es... Porque esta parte, claro, entendemos a Pedro, a Juan, a Luis, a María, a todos los que nos están viendo, de que muchas veces los imprevistos, porque los imprevistos, ¿quiénes son? Bueno, se te enferma un niño, te enfermaste tú, se te dañó un vehículo. Entonces los imprevistos, que ahora cada vez hay más imprevistos y son más costosos, el imprevisto te desequilibra tu presupuesto financiero. Entonces yo no sé si entender que el pago del documento de condominio, el recibo de condominio debe ser privilegiado. Aquí nos salió en el Nacional, ya no vamos a hablar de esto. En el Nacional, este mismo me dice, la morosidad en condominio está generando violencia entre juntas de condominio. Vamos a unos mensajes de esta emisora televisiva y ya regresamos con esto, Maritza, con la violencia que se ha podido venir generando debido a la morosidad y que lo causa según lo que expresó el Nacional esta misma semana. Ya regresamos. Bien, hoy continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando sobre la problemática muy severa, por cierto, de los condominios en los Altos Mirandinos, en Venezuela, pero aquí estamos referidos a los Altos Mirandinos. Para eso tenemos nuestra invitada, la licenciada Maritza Arduini, quien es una vastísima experiencia en administración en los altos condominios, que yo a veces considero que los altos mirandinos es una situación muy especial, muy sui generis con respecto a otros condominios. No somos peores, somos mejores, ¿no? Es para bien. Estábamos dialogando sobre un reportaje en el Nacional de esta misma semana que nos dice, ahí lo ven, la morosidad en condominio está generando violencia entre juntas y vecinos. ¿Qué pasa? Yo estuve leyendo, aquí lo tengo más adelante, ¿no? Dice que obviamente los insumos, los costosos que son los insumos, los proveedores, el mantenimiento, hace que bueno, unos sean morosos y otros no. Entonces el que paga, el que verdaderamente paga, se siente como en una situación de desventaja, en el sentido de que él dice, bueno, yo pago y utilizo los mismos servicios esos colectivos, claro, como el ascensor, como el agua, como los jardines, como la entrada, como el estacionamiento, que el que no paga. Entonces obviamente entre esos dos vecinos ya hay una conjetura extraña ahí. O de repente si la junta de condominio le dice, mira, por favor, tienes que pagar porque cumpla su rol como junta de condominio, entonces van y no sé, y que le rayen el carro, no sé, o situaciones como esa, o se meta, o sea, hay un caso aquí en Los Teques de un edificio X, no voy a dar el nombre, sobre un edificio pequeño de 8 pisos, no hay morosidad, un edificio excelente, no tiene morosidad, pero hay un vecino que como es abogado, digo yo, que no tiene nada que ver, y entra en un problema de sucesión, sí, tiene varios años que no paga condominio. Entonces se ampara sobre eso. Claro, porque yo me imagino que el condominio es una carga de la sucesión. De la sucesión. Debe haber algo. Entonces sí, lo utiliza él, claro, la gente, vecinos se molestan con la familia, lo acarrean la molestia contra los que viven dentro de su apartamento, y entonces ahí es donde viene hay un tema ahí financiero, se me ocurrió ahorita, y me imagino que muchos lo habrán pensado, bueno, pero si yo voy debiendo, al momento que lo debía, era una cantidad importante. Pero si lo dejo de pagar y lo pago después, esa cantidad se convierte en algo mínimo. ¿Qué indexación se puede aplicar? Es decir, ¿qué intereses moratorios se permite a nivel de recibo de condominio? No puede, claro, entonces esa es otra situación. El código, ¿cuándo te permite el Código de Comercio? El 1%. El 1%. Y ahí no puedes hacer más nada, porque si no vas para usura. Entonces es otro problema más legal. Sí, solo son los bancos que se les permite el 1% mensual. Claro, ¿qué es lo que sucede hoy por hoy? Ni que hagas una asamblea donde digas que tú vas a multar a un propietario. Eso es ilegal también, pues eso es usura. Sí. Ninguna asamblea puede multar a nadie. No, y esas situaciones que le voy a quitar el agua o le voy a quitar la luz, le voy a quitar la energía del pasillo, todo eso, hay amparos constitucionales, la Sala Constitucional que ha dado criterio de que no puede hacerse. Lo que son servicios, ahora, que tú me digas, oye, vamos a quitarle la llave del ascensor para que no suba, pero no le puedes permitir quitarle la entrada. Y si es una persona de la tercera edad. Ahí donde vamos, entonces es otro problema. Entonces me parece muy injusto, sumamente injusto,
que un vecino que aunque pueda un poquito más o un poquito menos, haga el sacrificio de pagar íntegra y oportunamente su recibo de condominio y el otro no lo paga, pero sí de repente pretende, o busca las excusas, no, yo no pago por cualquier excusa, no sé, X, no me gustan las flores que sembraron ahí, algo, o la luz era fluorescente, me la colocaron blanca, siempre hay hay una algo, no, porque excusa. no me gusta la presidenta del condominio, porque la conserje no vino hoy a visitarme, X, siempre hay una excusa Sí. para no pagar. Aquí hay un televidente que me coloca algo interesante, dice, bueno, es que antes los imprevistos, dice, los imprevistos eran de vez en cuando, ahora los imprevistos salen a todo tiempo, A todo tiempo. porque un imprevisto es que, bueno, de repente el cable, él se menciona el cable y el internet. El cable del internet en Venezuela siempre ha sido, igual que hoy la empresa telefónica, vamos a decirlo, Movistar, explotó las redes sociales porque parece que el aumento fue desmesurado. Esos son imprevistos porque se te escapa de tu presupuesto. Entonces, ¿qué haces tú sin celular? ¿O qué haces tú sin internet? Si trabajas, estudias, tus hijos están con internet, ¿o qué haces tú sin el cable? Entonces yo dice, bueno, o pago el cable porque me es interesante, o pago el condominio. O de repente, porque esta persona me dice, bueno, yo puedo dar accidentado el carro ahí, pero ¿cómo yo hago para no tener el internet o para trabajar por no tener el cable? Entonces dice que son imprevistos. Siempre salen imprevistos que debemos darle prioridad. Pero ¿cómo corremos y pagamos el cable y el internet? Que también todos los meses vemos como el cable, todas las cableras, sobre todo una en especial que no le voy a nombrar, porque ya se creó un comité de usuarios para los altos mirandinos, que todos los meses aumentan, y entonces el internet como que lo van cambiando de un sitio a otro. Y entonces el teléfono también es algo impresionante. Quitan las líneas, las claro, de un sitio a otro. porque está el otro problema, que hay edificios que en Carrizal tuvieron este problema, se están robando los cableados. Entonces en el hurto, son hurtos y también robo con violencia. Pero el hurto de los cableados, pues entonces hace un gasto nuevamente, un servicio interrumpido. Bueno, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que ha venido pasando desde el año pasado, en el programa que tuvimos a este año. Los imprevistos eran algo de vez en cuando. No, ahora son más seguidos. Y dimos el consejo, bueno, trata de rumbear menos, pues quítate el lujo de rumbear y paga el recibo de condominio, que es como más imprescindible. Después de un año, estábamos analizando en los preliminares, que es que nadie puede ni siquiera salir a divertirse un fin de semana, entonces todo es lo más imprescindible, que es la alimentación, que toda la semana los productos alimenticios son aumentados. Y bueno, y no se quedan atrás. Un bombillo, yo por eso te digo, ¿cómo hacen las administradoras? Un bombillo. Se han metido, se meten en los edificios a robar los bombillos. Sí, claro, ¿vale? es que el bombillo subió 1000%. Dicen, voy a estar en un apartamento, ya vengo, y es para robar los bombillos. Mira dónde hemos llegado. En los ascensores y entonces, claro, ¿cuánto te cuesta una caja de bombillo ahora? Bueno. Eso te repercute en el recibo de condominio. Y por eso es que yo a veces digo, bueno, el fondo de reserva se acaba, quedó como inservible. A menos que tenga un fondo de reserva estipulado, no sé, para no hablar de dólares, porque no se puede aquí en este país, está prohibido, pero de unidades tributarias, que tenga un buen piso para cubrir algo. Para cubrir los gastos necesarios. Por ejemplo, el sistema de hidroneumáticos, que son las aguas, nada más y nada menos que las aguas blancas. Imagínate si se daña una bomba de esa, un rebobinado de una bomba, millones, o los tanques que son costosísimos. No, limpiar un tanque, o que se te quiebre la partidura de la base del tanque. Imagínate. ¿Cómo haces tú? Bueno, o sea, ¿cómo hace un edificio que tiene morosidad y no tiene un fondo de reserva aparcado? O porque no... La cuota extra... Y la cuota extra no te va a alcanzar, porque el día que la recoja ya pasaron 2 meses. Yo conozco un caso en particular, es de Brión, aquí en Miranda, pero... donde, bueno, un condominio normal y corriente más o menos está en los 100.000, que ya está extremadamente costoso. Entonces, como no tienen el fondo de reserva, tuvieron que hacer unos arreglos y eso va a costar $1.000.000 aparte por apartamento. Entonces yo le decía a las personas que, bueno, de repente el que pudo, porque yo creo que el 80% no puede pagar, menos en esta época del año, esa cuota especial de $1.000.000. Es un caso real, cierto. Y es como tú dices, van 2 o 3 personas a una asamblea, aprueban. Claro. ¿Eso cómo haces tú? Claro. Con el 80% que no puede pagar. Pero esas personas que aprobaron, de repente le sucede un imprevisto, como nos dice nuestro televidente, y entonces el imprevisto va a ser que él sea el primero que no pague la cuota especial. Pero hay que pensar. Otra parte, Marisa, que te comentaba ahorita, bueno, ¿cómo se exige una persona que no puede? Porque de verdad... yo considero que en Venezuela estamos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, técnicamente quebrados, en el sentido de, no quiero hablarle peyorativamente, sino, es decir, los pasivos superan a los activos, es decir, lo que ganamos nunca nos va a alcanzar, porque si ganamos esta cantidad, presupuestamos algo, igual pasa con ustedes,
hacen un estimado de presupuesto y resulta que las cosas aumentan 100% mensual, entonces siempre vas a estar detrás del pasivo. Por eso que el fondo de reserva se acaba. Y cuando de verdad lo quieres hacer algo, no te alcanza tampoco. Claro. Entonces vienen las benditas cuotas extras. Y esas benditas cuotas extras, bueno, lo que hacen es, qué complicadas son las cuotas en esta época del año, porque culturalmente en la época decembrina, pues hay unos gastos. Se piensa en otra cosa. Se piensan en otra cosa, entonces claro, todo eso que hay que establecerlo, hay que analizarlo, pero con criterio de hogar. Hay que ser bien programado, o sea, claro. Sentarse, programar los gastos, ver qué es lo que es necesario, lo que no de buenas a primeras, vamos a arreglar tal cosa porque se ve feo. No, eso es después. Claro. Vamos a buscar la prioridad, vamos a recuperar. Podemos hacer una cuota extra mínima que no repercute tanto y vamos acumulando para que cuando de verdad se presente la emergencia tengamos con qué reparar la cuestión. No que de buenas a primeras vamos a hacer una cuota extra porque hay que reparar los jardines. ¿A qué te sirve? Sí. Dicen que el residente, por ejemplo, de San Antoniero es un residente estricto. Es un residente que exigente. Es exigente. ¿Verdad? ¿Cómo está esa situación con los condominios en los ¿En el sentido de pago o de servicio? No, de repente. Porque si es de pago. De servicio, porque el pago no lo hace, sí. Sí, porque si es de pago, o sea, todo el mundo lloramos para pagar. Ahora, si es de servicio, todo el mundo nos gusta recibir lo bueno. Un televidente me dice que hablé sobre un caso muy particular. No voy a nombrar exactamente en Los Alias la urbanización. Es un sector, una organización importante, creo que supera las 500 casas. Ellos se configuraron desde el inicio, hace más de 50 años, como asociación en cooperativa. Entonces, aquí me establecen eso, un vecino, hizo las exigencias, se fue muy estrictamente lo que es la asociación en cooperativa, porque se ha venido ventilando bajo varios fondos, y hay controles de fondos, como dice la ley, pero intervino la SUNACOP. Y entonces, a raíz de que intervino la SUNACOP, vamos a recordar que son unos precios son los que establece desde la Banca Central de Venezuela. Recuerde que el Estado no puede admitir la existencia de un mercado paralelo en divisas, sino lo que establece. Entonces, obviamente, los costos estructurados y razonables son unos, y los reales superan de repente el 1000%. Entonces, empezaron los problemas en esa organización muy conocida de ahí de San Antonio de los Altos. No, eso sí no tengo conocimiento. Bueno, vamos entonces a cumplir, Marixa, unos mensajes de esta emisora televisiva y ya regresamos con más de Alternativas. Ya Bueno, continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando sobre la situación de los condominios en Venezuela, que son severos y que son muchísimos, no nos alcanzan unos 10 programas. Y estamos haciendo una especie de tertulia, un conversatorio con la licenciada Marixa Arduini, quien es especialista. Ella es dueña del grupo de Amazonas Grupo Inmobiliario, que está ubicado en el centro comercial Coliseo. Coliseo, en el piso 3. En el piso 3. Un saludo a Maribel Abate, que hoy se sintió indispuesta y nos está viendo. Recupérate pronto, que el martes te queremos acá de nuevo en Alternativas. Y aquí, tengo muchísimos mensajes. El mensaje y tengo varios mensajes con respecto a que dialogue lo que está sucediendo en esta importante organización. No quiero mencionarla, pero que como fue configurada como una asociación en cooperativa, el SUNACOP intervino ahí. Y entonces, los costos de mantenimiento entre lo que el tabulador del Estado y los costos reales que uno se consigue en una ferretería, hay una amplia brecha. Y entonces ya eso, no hay agua, y las turbinas del agua son sumamente costosas, entonces la gente tiene que abastecer con sus propios camiones, entonces, etcétera, etcétera. Sucede en todos los niveles. Fíjate que no solamente podemos hablar de que suceda aquí en Montaña Alta, o que suceda allá en el Tiuna, en el Barbecho, o en El Paso, no sé. Sucede en todos los niveles, en los apartamentos más lujosos. Hasta en los centros comerciales. En el centro comercial. Los centros comerciales. Sí, hay una gran diferencia entre los presupuestos y todo se sorprende. Entonces, Marisa, una pregunta, ya estamos en la última sección del espacio. El mejor de los consejos, la mejor alternativa de quien debe es asomarse y con la Junta de Condominio, ponerse como derecho y ofrecer un convenimiento de pago. Un convenimiento de pago, no llegar a la parte legal de tribunales, sino pagar. O sea, va a ser, como tú dices, un convenimiento de pago. ¿A quién se acerca el convenimiento de pago? ¿A la administradora o a la Junta? No, es mejor hablar primero con la Junta. Con la Junta que son sus propios vecinos. Claro, y manifestar el problema que tienen, pues.
Porque a veces por capricho, o a veces porque no me gusta, o a veces porque no puedo. Entonces, O a veces por miedo, ¿oíste? También. A veces por miedo. O porque no estoy de acuerdo con el administrador, X, lo que sea. Yo creo pero que el que no puedo, la solución no puedo, yo creo Pues, que es lo que más alberga lo que hoy, más alberga lo que hoy. más estriba a cada Sí, venezolano. hay virtualmente. casos de casos. Sí. Hay casos de casos, pero es bueno conversar con las juntas de condominio, o que la junta de condominio, como hemos hecho nosotros en muchas oportunidades, acercarse al vecino, a ver cuál es el motivo. Eso es bueno, eso acerca mucho a la gente, la conversación. De una la manera amistad, elegante. Pero claro. porque, según lo que establece el Nacional, ahí fue un reportaje de una persona muy importante que tiene en la página micondominio.com, estaba leyendo ahorita, y dice, bueno, hay muchísimos casos. O sea, ¿por qué estribarse en la violencia? ¿Por qué estribarse en la discusión si puede concertarse de manera elegante, no? Claro, lo que pasa es que te molesta cuando tú te montas en un ascensor con un moroso. Claro, O yo me te imagino. molesta cuando saque al perro y haga su necesidad y tú no la recojas y eres un moroso X. O sea, hay Sí, muchas, claro. muchas, Es el muchas problema de cuestiones vecindad. en vecindad. Exactamente. Y yo considero que la propiedad horizontal fue una solución muy material, muy viable. Se materializó en el sentido de que en un espacio puede establecerse vivienda para 60 familias venezolanas. Yo creo que la ley para mí es perfecta. El problema es saberla cumplir. Y sobre todo que cada año Bueno, con esta inflación que tenemos, es mejor ir pagando lo que se puede y no acumulando lo que claro. nos cueste después más, porque se va deteriorando el edificio, se va deteriorando la vivienda, entonces si tú quieres vender no te van a pagar lo que tú quieres, son muchas cosas. Sí, aquí son me muchas dicen, cosas. sí, aquí me dicen que si puedo volver a colocar las imágenes de los edificios. Bueno, todo el mundo se vio identificado con su edificio. Está bien. No sé si el señor Antonio podrá entonces, según la consideración de un televidente, bueno, colocar de nuevo las imágenes de los edificios. Ahí tratamos de colocar edificios de Guaycaipuro, de Carrizal, de Los Arias, ¿ves? Y obviamente, fíjate, todo abajo tiene una marca, de la gran mayoría se están vendiendo. Eso es otra situación. Sí, pero lo que pasa es que como tú haces para vender una propiedad que tiene una morosidad alta, tienes que vender primero, o sea, tienes que recibir ahora una parte para poder pagar la morosidad para que tengas tu solvencia. Es cuestión de... Sí. Otra situación, los edificios, si nosotros los llevamos estrictamente al valor dólar, lamentablemente esa página malvada que se llama Today S, que no quiero decir, o sea, es que no puede ser que todo dependa de esa página. Creo que el Estado venezolano está trabajando mucho en eso y me parece muy bien. Muy bien. No critiquen eso, porque eso es lo que no tiene así, mis queridos televidentes. Obviamente no se trata de una página web que sea controlada por un grupo, es una gran estructura financiera, pero sí hay cómo atacarlo. Pero fíjense que un inmueble, si de repente su oportunidad, bueno, me costó una cierta cantidad, y que si yo lo transformaba el equivalente en dólares, porque antes se permitía aquí, yo podía vender en dólares, el equivalente en bolívares está en dólares, después fue expresamente prohibido en el 2004. Pero de repente, bueno, un apartamento estaba sobre los 30 o 40 o 50 mil dólares, ahorita lo va a vender pensando que va a vender lo mismo, y las ventas son de 8 mil, 7 mil, 6 mil, 10 mil. Muchos apartamentos en San Antonio que 8, 10 mil dólares. Porque se están vendiendo. En las minas, 15 mil, 20 mil dólares, en las minas. En las minas. En las minas que ¿Por qué se están vendiendo tantos sitio. apartamentos, Marisa? ¿Por falta de mantenimiento? Mucha gente se está yendo de Venezuela. ¿Será? Sí, será eso. ¿Será eso? Espero que, bueno. Esperemos que no. O será que no. Porque es lo que yo te decía, bueno, si a mí me llaman todo el tiempo, paga, pero no puedo pagarlo, porque de verdad no consigo cómo pagar lo que hago, abandono el apartamento. Es como todo, mira, hay decir, mucha gente que está vendiendo su casa, la baja de precio, tal, y se compra un apartamento más pequeño. Por lo menos tiene cómo resolver los gastos imprevistos que vienen, que no se sabe cuándo caen. Pero tiene que haber una alternativa. ¿Qué alternativa le das entonces a nuestros televidentes? Ay, caramba, manténgase al día con el condominio. De verdad que es una solución. Y no tener más, ¿cómo te digo yo? Aunque tengas gastos imprevistos, pero tratar de mantenerte al día con el condominio. Aquí me dicen un televidente que ya van 3 veces que llaman a una asamblea y no hay quórum. Y ya lleva un año vencida la Junta de Condominio y permanece ahí. ¿Cómo es este ejercicio? ¿Cómo es la práctica bueno, antes se de la usaba, asamblea? no sé si ahora sí, yo creo que todavía se usa nombrar a un juez un de juez, paz. Sí, Un sí. juez de paz para que el juez dictamine a dedo quién va a ser la Junta. El hecho, si nadie se quiere elegir. Nadie se quiere elegir. Eso es a dedo. Agarran un listado, este y el otro. Y a juro tiene que estar ahí por un año cumpliendo su función. No hay obligatoriedad del que está
cumplir sus funciones hasta tanto sea legalmente reemplazado. Bueno, lo que tienen es que renovarle la Junta. Por eso el problema está en obligarte a permanecer en la administración, claro. pues, o en la, como digo, la administración condominial, pues en la junta de condominio. Pues. Un administrador puede ser una persona natural y una persona jurídica. Sí. Mira, se recomienda jurídico. Natural, de verdad que todo lo que es administradora de persona natural ha sido un caos. Es un caos. ¿Por qué es un caos, María? Porque se pierden los documentos, es inauditable lo que hacen, se pierden los fondos. Es siempre mejor una persona jurídica donde tú puedes reclamar, ir para los entes correspondientes en caso de que haya un juicio. Sí, okay. Claro. Yo veo últimamente que el uso de online, la cibernética, lo digital está colaborando mucho con los pagos, porque la gente puede también, accesar a la página que tiene la administradora. Hacer transferencia, o sea, eso hay puntos, se puede pagar con tarjeta de crédito, o sea, alternativas hay para pagar condominio. Bueno, y este espacio se llama Alternativas y Maritza les ha dado mucho a ustedes. En primer lugar, vamos a empezar a concluir. Pague el condominio, o sea, y si no lo puede pagar y tiene una cuota de verdad, acércase a la junta de condominio, que son sus propios vecinos, dígale que tiene la mejor de las buenas voluntades para cumplir, ellos establecerán un convenio de pago, le mantendrán un acta, se comunicarán con la administradora o administradora, la empresa administradora, para que usted de verdad se sienta como buen vecino, buen ciudadano, porque eso también forma parte de la buena vecindad, la buena comunidad. Maritza, ¿dónde pueden nuestros televidentes ubicarte? Pues, en el Centro Comercial Coliseo, estoy en el piso 3, Amazona Grupo Inmobiliario. ¿Dónde queda el Coliseo? En el Carretera Panamericana, kilómetro 18, frente a la Casona. Frente a la Casona. Frente a la Casona. ¿Tus redes sociales, Maritza? Tengo en el Facebook, Amazona Grupo Inmobiliario, en el Gmail, Amazona Grupo Inmobiliario, gmail.com. Grupo Inmobiliario @gmail.com. Sí. Y en Instagram, Amazona Inmobiliario. Bien, y por ahí pueden ofrecer también inmuebles en venta. Sí, hay bastante. ¿Cuántos inmuebles en venta hay en los Altos Mirandinos? Hay bastante inmuebles, no solo en los Altos Mirandinos, en cualquier cantidad de Alguien me dijo, no corroborable, que había más de 400 inmuebles en los 3 municipios de los Altos Mirandinos en venta, entre todo tipo de inmuebles. Sí hay, yo creo que más. Sí, el otro tema es que, a veces no quisiera decirlo, el otro tema es cuando acude a los actos de otorgamiento en la Oficina Pública de Registro, te los están haciendo tan difícil. Hay una ley de simplificación de trámite, yo sé que hay una ley de registro público y son estrictas y formalistas, pero te lo hacen tan difícil. Yo he visto caerse ventas por lo costoso que son las tasas y los aranceles. Las tasas, los aranceles, sí. Bastante Dice, costoso. bueno, no lo puedo pagar, entonces yo he visto caerse ventas por lo costoso, las tasas y aranceles. Bueno, toda una conjetura. Pero en cualquier parte del mundo las tasas en venta de inmuebles son bastante bajas. Sí. Bueno, yo en Colombia el sistema es automatizado, jurisdicción graciosa. A comparación, aquí por cualquier cosa tienes que pagar, por el nombre tienes que pagar. Claro, obviamente. Aquí es algo que son las leyes. Sí, bueno, espero que y también pasa a nivel de notaría, pero bueno, todo es así. Yo creo que los venezolanos estamos aprendiendo a un nuevo sistema de vida. Yo creo que nosotros, dada la renta petrolera, los beneficios de esta economía de puerto, nos ayudó a ser a unos consumidores natos, a llevar una calidad de vida que no la lleva a ningún país del sur de América, pues. Uruguay, Paraguay, Chile, que de paso tienen tienen todos los tipos de clima y tienen que organizarse bien. Yo creo que el venezolano se convirtió en un perfecto administrador y como administradores les aconsejamos, ¿verdad? Y eso que aquí, en comparación con otras administradores en condominio, aquí estamos un poco atrasados también. Así es. Sí, porque a nivel, si seguimos, necesitamos otro programa Maritza, más. Llegamos a la conclusión del espacio Alternativa. Muchísimas gracias. Sé gracias a ti. El vastísimo tiempo que ocupaste, sé que vienes directo de trabajar. Gracias por estar aquí. Igualmente. Y Dios te bendiga por eso. Amén. Y de verdad, mis queridas y mis queridos televidentes, vamos a recordar que este espacio va a ser repuesto en la noche del jueves de 7 a 8 y el próximo martes con otro especial, otra sorpresa con más de tu espacio alternativo. Estuvimos gustosamente trabajando para todos ustedes en la dirección el señor Antonio Abrantes, servidor Rolando Santoro, Maribel Abate, en la coproducción y con moderación nuestra invitada Marisa Arvini. Hasta entonces y que Dios los bendiga. Chao, chao, chao.